El mito y la leyenda. El mito. El mito es una narración de carácter sagrado que explica el origen del universo y de los seres humanos. Se puede definir a partir de 4 criterios principales: forma, contenido, función y contexto. Por su forma, los mitos son narraciones que relatan los orígenes sagrados de las cosas, en muchos casos articulados a través de himnos, danzas, dramas, rituales, íconos y símbolos. En cuanto a su contenido, destacan el tema del origen como las cosmogonías y los relatos de las acciones de los dioses y de los héroes culturales. De acuerdo con su función, los mitos constituyen paradigmas o modelos de carácter normativo y ético dirigidos a regular el comportamiento tanto individual como social. Finalmente, el contexto a menudo ritual y tradicional de enseñanza y transmisión de los mitos sanciona y sacraliza el contenido ideológico de los mismos. Los primitivos usaron los mitos para explicar los sucesos naturales, la relación entre el ser humano y lo sobrenatural o los orígenes de las distintas civilizaciones. Los mitos, en general, narran cómo el hombre se relaciona con sus dioses, cómo los dioses se relacionan entre sí, cómo los hombres aceptan o rechazan el destino trazado por el orden divino y cómo los hombres luchan con las fuerzas del bien y del mal que hay en ellos y en sus dioses. Tipos de mitos. El moderno análisis de los mitos ha conducido a su clasificación en diversos tipos: cosmogónicos, heroicos, fundacionales y divinos. Mitos cosmogónicos. El mito cosmogónico centra su argumento en el origen del mundo. Estos atribuyen el principio del cosmos a su ascenso progresivo desde mundos inferiores a su surgimiento de un huevo primigenio, de un océano acuoso original o a la acción de unos padres del mundo encarnados por distintas divinidades. Este tipo de mitos ofrece una visión cíclica de la historia según la cual cada mundo es sucedido por otro nuevo que surge tras una catástrofe de dimensiones cósmicas. Un ejemplo del mito cosmogónico es este mito titulado El ordenador del mundo. Refiere a una antigua leyenda china que el universo procede de un huevo, cuya gestación duró 18 millones de años, del que brotaron el cielo y la tierra. De la unión de estos se formó el ser Panku, quien se extendió sobre la tierra y, al morir, toda la naturaleza emanó de su organismo. Los árboles y las plantas salieron del vello de Panku, de sus dientes y huesos, los metales, su cabeza y su tronco dieron origen a los montes, sus venas a los ríos, el sudor de su cuerpo se convirtió en lluvia, y finalmente el hombre y los demás animales proceden de los parásitos que cubrían el cuerpo de Panku. Este primer ser, llamado también Joentún, caos primordial, vivió 2637 años antes de nuestra era, y poseía tanto dominio sobre la naturaleza que modificaba montes, ríos, valles y mares a su antojo. Por esto se dijo de él que era el ordenador del mundo. Después de Panku empezaron 3 grandes reinados, primero el del cielo, luego el de la tierra y por último el del hombre. Todo ello se desarrolló en el espacio de 129.600 años. Mitos heroicos. Los mitos heroicos guardan relación con personajes a los que se les atribuye la invención de determinadas ciencias o artes, como la agricultura, música, entre otras, o la realización de fabulosas hazañas, o a los que se les vincula con el origen de pueblos y naciones. Tenemos a continuación un mito heroico, el Yurupari. En Vaupés, al suroeste colombiano, existe la creencia de que este personaje nació para civilizar al ser humano. Yurupari representa el cambio del matriarcado por el patriarcado y en su religión están excluidas las mujeres. A las curiosas las convertían en piedra,
tal como lo hizo con su propia madre por espiar una reunión de hombres. La médula de su religión son unas flautas que representan la voz y los huesos de una deidad. El viejo Walrí, que fue traicionado por las mujeres y quemado vivo, no se sabe por qué razón Yurupari también fue quemado, pero de sus cenizas nació el árbol de Pachúa, de cuya madera se fabrican las flautas que tienen su voz. A la vez Yurupari se convirtió en una mata de yuca brava, de la cual se fabrica chicha, que es su propia sangre. Mitos fundacionales. Los mitos de fundación pretenden establecer el origen generalmente divino de determinadas culturales, especialmente aquellas que por carecer de unos fundamentos culturales superiores a los pueblos que los conquistaban, precisaban de una intervención sobrenatural para explicar su origen. Mitos divinos. Los mitos divinos describen las relaciones mantenidas por los dioses entre sí y sus contactos con los seres humanos. En esta categoría se deben incluir también los relatos emparentados con seres fabulosos que en no pocas ocasiones configuran un estamento de poder intermedio entre las distintas deidades y los simples mortales. De los mitos divinos tenemos el mito Bochica, el salvador de las aguas. Era un anciano de túnica y cayado, cabello y barba blancos, que enseñó a los muiscas los principios de la honestidad y a cultivar la tierra, criar animales, trabajar cerámicas y tejer mantas. Se estableció en Sogamoso y desapareció en Izá. En su honor se hacían fiestas anuales. Los chichas esperaron su regreso para que les solucionara el problema de las inundaciones de la sabana de Bogotá, provocados por el dios creador Chiminigagua. Así fue, apareció y con el poder de una varita canalizó las aguas hacia el salto del Tequendama. Dicen que lo vieron perderse en el infinito por entre un arco iris. Existe un punto que no se ha podido aclarar en relación con este mito, y es porque, si data de muchos siglos atrás, los indios hablan de un hombre blanco, de pelo y barba canosos, cuando todavía no habían llegado descubridores y conquistadores a nuestro continente. Un misterio. La leyenda. La leyenda es la narración literaria en la que se hace referencia a la vida de personajes o a determinados sucesos que la mayoría de las veces no han existido ni ocurrido. La leyenda nace y se desarrolla en el marco de la tradición oral, y de esta la recogen los escritores y la elaboran artísticamente. Los hechos asombrosos o excepcionales mencionados en las leyendas mantienen siempre un vínculo cronológico o topográfico con la realidad, de la que extraen algunos elementos como hechos, personas o cosas para darles categorías de símbolos. Antiguamente se dio el nombre de la leyenda a las biografías de santos mártires que se leían en las comunidades religiosas a ciertas horas del día. En realidad, la leyenda se caracteriza por la introducción del elemento sobrenatural y maravilloso en su contenido. El origen de la leyenda proviene de la necesidad que experimentaban los hombres de otras épocas para explicarse aquellos fenómenos que no podían comprender, supliendo con imaginación la carencia de su conocimiento. La misma historia de sus comienzos no fue otra cosa que una sucesión de leyendas transmitidas de generación en generación. Desde el punto de vista sociológico, la leyenda es un importante instrumento interpretativo para deducir la cultura y la mentalidad de los pueblos. Un ejemplo de leyenda es la siguiente leyenda tolimense que explicará el origen de las ostras en un río de esta región. Es titulada Bulirá, leyenda Panche. El cacique decía a Bulirá con gravedad: hija, ¿cuándo conoceré al príncipe elegido para enseñarle nuestras fórmulas sagradas y la cueva del tesoro? Yo estoy muriendo cada día. Señor, no hables así, que me entristeces. Así hablamos, niña, los que fuimos jóvenes y debemos entregar el poder.
El príncipe Tota acampaba con su guardia de honor, brujos y capitanes al oeste de la aldea. Opia, el otro pretendiente, en compañía de su maestro y de un criado, llegó sin lanza. Tota hacía desfiles militares y torneos en honor de la princesa. Opia le enviaba pájaros de 7 colores y proyectos de leyes justas. Ella era gentil con ambos, pero no se decidía. El uno, enojado, concebía muchos planes de conquista. El otro hallaba hermosa la espera. Una mañana, cuando Opia, en mitad del arroyo, buscaba sardinas rojas para Bulirá, quien en la orilla le miraba cariñosa, llegó Tota y, lleno de celos, embocó la cerbatana. El dardo atravesó el cuello de Opia, quien cayó suavemente en las aguas y murió con sonrisa tierna para la amada. Ella gritó de rabia y Tota huyó despavorido. Bulirá lloró sin consuelo y sin descanso sobre el río. Vertió lágrimas hasta perder sus ojos, los que se convirtieron en 2 grandes perlas de ostras doradas. Desde entonces, el río Opia del Tolima se llenó de ostras, que son lágrimas de Bulirá, la enamorada ciega. Después de haber estudiado el mito y la leyenda, ahora vamos a ver las diferencias entre ellas en este cuadro. La idea central en el mito explica la creación de algo o alguien. La idea central en la leyenda explica cómo una persona se convierte en héroe o ser sobrenatural a partir de hechos humanos. Lugar de los hechos en el mito generalmente está en el espacio, cielo o lugar indefinido. En la leyenda, el personaje se encuentra en el país o ciudad donde es recordado. Personaje principal en el mito usualmente es un dios o una persona con poderes especiales, y en la leyenda puede ser un héroe con una facultad especial o un ser que ya murió pero que sigue apareciendo. Para concluir, el mito es una narración de carácter sagrado que explica el origen del universo y de los seres humanos. Su característica es que el personaje principal es un dios o persona con poderes especiales que se encuentran en el espacio o en el cielo. Y tenemos 4 clases de mitos, que son cosmogónicos, heroicos, fundacionales y divinos. En la leyenda, vemos que es una narración fantástica de hechos asombrosos que la mayoría de las veces ni han existido ni han ocurrido. Y su característica es que el protagonista es un héroe humano con un don especial que se encuentra en un país o ciudad en especial.